reflexiones, no solamente voy a mostrar mi presentación, sino que también las reflexiones de las otras profesoras que estuvieron ahí. Era un conversatorio finalmente, más que una presentación. Y yo creo que es un tema, bueno, cuando le contamos a Carola que nos invitaron a esto, dijo, bueno, preséntalo en el CIP, y en realidad es un tema que no hablamos mucho, así que sería interesante que lo discutamos y después hagamos un momento de intercambio, pues de intercambio de ideas, porque esto está todo ocurriendo, así está no sabemos todavía el desenlace. En Chile estamos ahí, o sea, existe una política de preparación de la ley de privacidad de datos y hay toda una programación en el uso de la inteligencia artificial. Está el Observatorio de Datos, que es una iniciativa público-privada. Entonces está bien interesante lo que puede ocurrir con estas cosas también en Chile. Yo creo que voy a hablar un poquito más de los desafíos también generales, no solo en Latinoamérica, pero que se aplican a Latinoamérica. Así que bueno, parto nomás, Raúl. Y después Raúl va a hablar va a hablar de cosas mucho más aplicadas a COVID y a cómo ha cambiado, porque COVID, finalmente, la COVID-19 aceleró esta transformación y cambió un poquito, aceleró el rumbo de las cosas. Yo creo que siguió el mismo rumbo, pero aceleró muchas cuestiones. Entonces, para partir, lo que yo quiero hablar sobre todo es qué tan preparados o dispuestos estamos todos estos equipos que tienen que ver con el área de la salud para usar estas aplicaciones que usan inteligencia artificial. Entonces, primero que en esta cuarta revolución industrial, como se le llama, la inteligencia artificial es una de las banderas que guía este proceso. Y en gran parte se genera, se permite por la instauración del Big Data, que permite la generación y almacenamiento de grandes cantidades de datos. Y además, la tecnología permitió disminuir los tiempos de cómputo y permitió que se pudieran desarrollar e implementar algoritmos que pudieran lidiar con esa cantidad de datos. Entonces, por una parte se han generado máquinas autónomas que logran tomar decisiones completamente solas, y también máquinas que nos ayudan a nuestras tareas diarias, que nos asisten en un montón de tareas que son tediosas. Lo cierto es que, si bien la inteligencia artificial ha sido como un anhelo intergeneracional y que ha permeado distintas quehaceres nuestros, no es muy claro qué es inteligencia artificial. Y es un poco delicado porque si es algo que queremos regular y que queremos comprender, tenemos que establecer buenas definiciones. Sin embargo, como este mundo cambia tanto, es una definición que necesariamente tiene que representar los cambios que tienen esta tecnología. Entonces, por una parte, tiene que ver con máquinas, eso en cualquier definición. Pero, por ejemplo, la OMS tiene una idea de que es una máquina que reemplaza a un ser inteligente, a una persona. Y por lo tanto, eso ya es inteligencia artificial. Pero otras definiciones, por ejemplo, que ha adoptado la OCDE, tienen que ver con un conjunto de algoritmos específicos que nosotros llamamos inteligencia artificial. Y por supuesto esa definición tiene que ir actualizándose a medida que aparecen otros algoritmos. Pero es mucho más específica, ¿ya? Y vamos a convivir con esas dos definiciones. Ahora, la pregunta dolorosa de la inteligencia artificial es, bueno, ¿a quién va a reemplazar? Y, por ejemplo, en la resonancia magnética nosotros tenemos tecnólogas y tecnólogos que reciben al paciente y que programan, que planifican una imagen, y cuando apretan adquirir, se empiezan a poner en funcionamiento un montón de hardware y software y reconstrucciones que hicieron un equipo de ingenieros, y una vez que está la imagen adquirida, va donde un radiólogo o una radióloga y esta persona hace su diagnóstico con toda la información que tiene y la formación que tiene. Lo cierto es que la inteligencia artificial ha permeado en cada uno de estos espacios. Ahora, entonces yo les quiero hablar de, para responder qué tan preparados, hay que ver cuáles son los antecedentes y en este caso yo quería hablar muy interesante el caso de Compress Sensing,
y de radiomics en resonancia magnética, pero también un poquito del paciente, de este nuevo sujeto del siglo XXI. Y ante eso, ¿cuáles son las lecciones para enfrentar la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las oportunidades y barreras? Y unas reflexiones finales. Siempre se habla de multidisciplina, pero la multidisciplina no es algo nuevo. Nuestro querido problema de resonancia magnética ha tenido la intervención de muchas disciplinas, física, química y medicina, pero a lo largo de 60 años logramos obtener esta hermosa imagen del cerebro. Entonces quizás algo nuevo de ahora es el tiempo en que estas multidisciplinas van a conversar. O sea, ya no es en 60 años, ahora es en poco tiempo nos ponemos a hacer cosas. Muy interesante lo que pasó con Compressed Sensing, que frente a la teoría nos decía que tenemos que adquirir muchos datos, pero Compressed Sensing nos dijo, mira, hay casos donde podemos adquirir menos datos, pero ahora tenemos que resolver un problema de optimización donde tenemos que fijar algunos parámetros que antes no teníamos que hacerlo. Entonces, Compressed Sensing fue introducido por ahí por el año, en resonancia, el año 2006, 2007, por ejemplo, el paper de Lustig, famoso, y el año 2017, los tres grandes fabricantes de resonadores, Philips, GE y Siemens, el mismo año, los tres obtuvieron su aprobación por la FDA de su producto comercial de Compressed Sensing. En el caso de Philips, por ejemplo, es Compressed Sense. Entonces, en estos 10 años de desarrollos comerciales, ellos sacaron un producto que es compatible con cualquier secuencia, con cualquier bobina, y que, por ejemplo, en este protocolo de cerebro logran disminuir el tiempo de adquisición en un 45%. Y muy importante que se hacen cargo de los grandes temores que tenía Compressed Sensing, que era, son estables estos algoritmos frente a perturbaciones del input, ruidos, por ejemplo, y otros fenómenos, y son capaces de representar las anomalías estructurales que tienen las patologías. Entonces, bajo ciertos parámetros, esa es la gracia del desarrollo de estos 10 años, que ellos pudieron presentar estas técnicas que son seguras. Por supuesto, ya vemos el tiempo, no llegan a un submuestreo demasiado agresivo, pero por lo menos pueden ver el doble de pacientes en un día. Por otro lado está Radiomics, que es muy interesante porque finalmente los radiólogos adoptan, inspirados en esta idea de genomics, los algoritmos de machine learning. Ahora, si Radiomics aparece el término más o menos en el 2012, y en el 2016 aparece este editorial de Radiology diciendo "Images are more than pictures, they are data". Y por supuesto que para alguien de ciencias de la computación que le digan esto el 2016 va a decir que es un poco tarde. Pero bueno, había que resignificar los algoritmos de Machine Learning, ponerle Radiomics, inventar una nueva herramienta, un nuevo contexto. En realidad son las mismas herramientas con un nuevo contexto para poder adoptarlas. Y eso yo creo que es una lección súper importante. En vez de decir, oye, no nos escucharon, decir, no, en realidad teníamos que crear algo nuevo y juntos. Entonces, por un lado, lo que permitió esto es el desarrollo de imágenes cuantitativas donde cada píxel representa una cantidad, tiene un significado, pero por otra parte está la idea de que cualquier imagen visual uno la puede transformar a un espacio de características, y eso también es una idea cuantitativa porque se pueden descubrir cosas que no son evidentes cuando uno ve la imagen visual. Entonces, tanto con el desarrollo de Compressed Sensing como el desarrollo de Radiomics abren la puerta para todo el resto de la inteligencia artificial para que pueda ser adoptada. Ahora bien, por otra parte, ¿qué pasa con este paciente? Muchos dicen que ya no tiene que llamarse paciente, tiene que llamarse usuario. Primero porque ya no tenemos paciencia. En realidad no es por eso, pero igual es cierto, ya no tenemos paciencia. Pero paciente viene del latín patiens, que significa sufrido, y más tarde se le agrega el significado, en el latín tardío se le agrega el significado de enfermo, que viene de este término griego, que de hecho tiene que ver con Pazón tiene que ver con esa idea de las enfermedades que se llamaban pasiones. Pero lo cierto es que este paciente ya no es un sufrido necesariamente, ya no es un enfermo, sino que
es una persona más empoderada de su salud, tiene conciencia del autocuidado y requiere medicina preventiva. Y si no tiene acceso a esa medicina preventiva, va a terminar probablemente, no sé, en Reiki o medicina alternativa. Si no tomamos esa inquietud que tiene este paciente, que por supuesto está bien la medicina alternativa, pero no puede llegar a esa enfermedad, a esa medicina, porque no encuentra respuesta en el otro sistema. Lo otro es que tenemos un cambio del cuidado hospitalario al cuidado del hogar. O sea, ahora existe la telemedicina, con el COVID esto prácticamente se instauró y va a seguir así en el fondo. Y tenemos también toda una serie de cuidados clínicos que son informales, porque antes de ir al médico, este paciente o este usuario, o queremos que sea usuario, va a buscar en internet qué es lo que tiene. Y también incluso ahora hay aplicaciones de salud mental que son totalmente informales. Entonces, por ejemplo, el uso de bots que generen los ministerios de salud, por ejemplo, para ayudar a las personas a responder sus inquietudes, son una oportunidad maravillosa que tiene la inteligencia artificial. Entonces, se establecen nuevas relaciones. Ya nos enseña Radiomics, no debe haber cajas negras. Necesitamos saber explicar cada paso que tienen los algoritmos. Y por otra parte, la relación de proveedor de salud-usuario. Y tiene que estar mediada por la transparencia, porque el proveedor de salud tiene que poder explicarle al usuario cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial, cuáles son los riesgos que tiene usarlo, cuáles son las limitaciones legales y éticas. Entonces, la forma en que salgamos bien parados de esto es a través de un diálogo reflexivo. Tenemos que determinar bien cuáles son los problemas que queremos resolver, si queremos publicar, si queremos resolver un problema de salud pública, si queremos emprender, pero de todas formas todo debería apuntar a que la experiencia de los usuarios del sistema de salud, el que sea mejor. Entonces acá llegamos a este momento donde tenemos el boom de Deep Learning. En mi opinión, no es lo más importante que sea Deep Learning, podría haber sido otra tecnología, pero que nos pilló en este momento configurado con estas redes neuronales convolucionales y ciertamente ya permeó por ejemplo, en resonancia, en la planificación de las imágenes, en las labores del tecnólogo o la tecnóloga, en la formación de la imagen y los algoritmos de reconstrucción, ciertamente, en las labores de segmentación y detección que hace diariamente el radiólogo o la radióloga, y ahí tenemos maravillosos algoritmos, Variational Network, Cycle GANs, UNet en segmentación, que ha sido impresionante. Ahora, barreras y oportunidades frente a toda esta cosa esta ola que se viene. Tenemos los datos. Los datos tienen efectivamente barreras y oportunidades. En salud, por ejemplo, lo que vemos en resonancia, tenemos fuentes estándar de los datos, que son los centros médicos, los centros de investigación, los servicios de salud, pero ahora estos datos también tienen otra información que puede ser útil, que es del ambiente, del estilo de vida, del comportamiento de las personas, y desafían, disculpen, perdón. Entonces, y estos desafían continuamente las capacidades del sistema, que son las capacidades técnicas, analíticas y todo el sistema legislativo, y esto tiene que ser respondido por todos los actores del sistema, los individuos, las organizaciones de la sociedad civil, la industria y los gobiernos. Todos tienen que, para que esto funcione bien en el fondo, todos tienen que trabajar para sacarle el máximo provecho. Y una de las cosas que se discutió harto en este conversatorio fue la idea de los gobiernos abiertos, donde los gobiernos abren los datos y dan acceso a las personas a las bases de datos para poder trabajar, para poder investigar y para poder tener información de las poblaciones. Por supuesto que es delicado porque no tenemos legislación aún acerca de la privacidad de los datos, pero lo cierto es que al menos en los temas de disponibilidad se está trabajando harto, y en Latinoamérica
hay varios países que están bastante avanzados. Ahora, hay barreras legales y éticas, particularmente, por supuesto que la idea de la privacidad de los datos, donde para poder compartir bases de datos necesitamos que haya legislaciones equivalentes, por ejemplo, entre países. Si como latinoamericanos queremos reforzar estas técnicas, necesitamos que tengamos legislaciones equivalentes. Pero además está el tema de la propiedad de los datos. ¿De quién son los datos? ¿Son del centro de salud? De hecho, los centros de salud ya tienen un montón de datos. ¿O son de los usuarios? Son nuestros. Y si alguien lo ocupa, a pesar que yo firmé un consentimiento informado, yo puedo llegar un día y decir, sabe que yo quiero que retiren sus datos de mi algoritmo. Y todo eso hay que discutirlo. También hay temas éticos de los algoritmos, donde están los grandes problemas, en el fondo, son sesgos, injusticias y errores. Y de todas esas tres cosas hay que hacerse cargo en el desarrollo de todas estas técnicas. Y lo más importante es que haya transparencia para los resultados. Entonces, de todas maneras, hay que hacer tests que permitan, o benchmark, que permitan identificar y poder comparar cada una de estas soluciones. Y muy importante que todo tiene que ser en el contexto del respeto a los derechos humanos y particularmente los derechos del paciente. En la Declaración de Derechos Humanos, que tiene derecho a dignidad, privacidad, confidencialidad y consentimiento informado. Porque sabemos que la inteligencia artificial puede afectar la privacidad y también la autonomía de decisión, y esos son valores y son derechos que los derechos humanos resguardan totalmente. Ahora, también existen barreras técnicas. Estos temores que hablábamos de compressed sensing siguen estando en los algoritmos de inteligencia artificial, particularmente la estabilidad y la anomalía. De hecho, hay la detección la representación de anomalías. De hecho, hay un paper de conferencia del año 2020 que dice que las redes neuronales convolucionales son inherentemente inestables en el problema de resonancia magnética, particularmente. Y que proponen algunos tests para poder determinar en los algoritmos cuáles son los rangos de estabilidad. Eso es muy interesante. Pero además, que en algunos casos, más datos empeoran el desempeño de las redes. Por lo tanto, esta idea de que más datos, mejores algoritmos, no es totalmente cierta. Depende de los datos. Sin embargo, las oportunidades frente a estos temores, las oportunidades son tan impresionantes que ganan finalmente. Por ejemplo, la idea de focalización y priorización de recursos. Existen ya algoritmos que ocupan deep learning para poder priorizar el riesgo de los pacientes y poder, por ejemplo, en la UCI atenderlos antes o después. Lo mismo con el uso de ventilador mecánico. Por ejemplo, también existen aplicaciones, por ejemplo, de DeepMind AlphaFold, que permite predecir la forma tridimensional de una proteína, y eso ayudaría a el desarrollo de drogas y de vacunas. Y en el fondo lo que uno espera en el futuro, la gran oportunidad es tener una medicina personalizada que tenga que ver con todo esto, con tu genética, con tu estilo de vida, con tu ambiente, y que según eso, ¿cuál es el mejor tratamiento para ti? Por otra parte, muy interesante, la idea de pacientes virtuales. Y si logramos hacer pacientes virtuales buenos, ya no necesitaríamos pruebas ni en animales ni en humanos. Eso es muy interesante. Entonces, ¿estamos listos? Inteligencia artificial, heroína o villana. Tenemos que continuamente redefinir qué es inteligencia artificial a medida que aparezcan los algoritmos. Tenemos que, si queremos hacer la implementación práctica, necesitamos compartir la responsabilidad de la adopción de las tecnologías. Hay una responsabilidad individual de las herramientas que yo utilizo en mi práctica, una responsabilidad institucional, que si la clínica o el hospital quiere usar cierta tecnología, tiene que validarla con sus datos, y ahí el transfer learning va a ser clave. Y existe una responsabilidad por parte corporativa de las compañías que en gran medida descansa en la aprobación de la FDA. Entonces también deberíamos preguntarnos si a nivel latinoamericano
podríamos generar un organismo equivalente a la FDA que se adapte a nuestra realidad también para poder aprobar este uso de tecnología. Pero probablemente en lugar de reemplazar gente, en el día de hoy vamos a unir gente a nuestros equipos. Llegan más personas, particularmente el Data Scientist y el Data Engineer, que son esenciales para el desarrollo. Entonces, finalmente, la inteligencia artificial permea en los cuidados de salud, diagnóstico, predicción y herramientas que puedan ayudarnos en la práctica clínica, en los cuidados clínicos para ordenar los registros de pacientes, identificar grupos de riesgo. Por ejemplo, hay aplicaciones donde identifican cuáles son los pacientes que es más probable que no ocupen su hora en el sistema público y los llaman y les recuerdan para que ocupen su hora. Del punto de vista de los emprendedores, hay que reconocer que son riesgosos, porque si la compañía desaparece, por ejemplo, el hospital o la clínica se queda sin soporte, y eso es algo muy delicado. Entonces, este ecosistema de emprendedores tan dinámico tal vez va a tener más barreras en la práctica clínica, en el sistema de salud. Por supuesto que la infraestructura de los países de ingresos bajo y medio afectan a adoptar estas técnicas, y muy importante que la automatización de estas tareas permite tener más tiempo a los doctores para escuchar a los usuarios o pacientes y para mejorar la experiencia humana, donde ellos también tienen que comunicar a los usuarios y pacientes cuáles son los riesgos de estas tecnologías. Nosotros tenemos acá esta aplicación, muchos la conocen, de HeartVista, donde tiene este One Click MRI, donde con un clic este software toma control, pilotea el resonador y logra hacer un protocolo súper complejo de imágenes de corazón, identificando las distintas vistas, eje largo, eje corto, 4 cámaras, algo súper complejo. Entonces la pregunta es, ¿reemplaza esto al tecnólogo? Y por supuesto que no, porque el tecnólogo tiene la experiencia humana, recibe al usuario, al paciente con sus dilemas y sus preocupaciones, y en ese sentido la inteligencia artificial es también una oportunidad para hacernos más humanos. Y creo que mediante el diálogo reflexivo continuo tenemos que ocupar esa oportunidad. Entonces, en resumen, yo creo que estamos listos, pero que tenemos que reflexionar continuamente. Muchas gracias, eso es lo que yo les tenía que contar. Doy el paso ahora a Raúl. Ahí. ¿Se ve la presentación, Cristóbal? ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve todo bien. Bueno, dentro de este conversatorio, pues a mí me tocó hablar sobre COVID-19 frente a este problema mundial. ¿Qué retos y oportunidades tiene la inteligencia artificial? ¿Vale? Lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible para después poder, lo que decía Cristóbal, de poder hablar un poco sobre los temas que hemos tratado, ¿vale? Porque realmente son muy, muy interesantes y que como ingenieros deberíamos de tenerlos presentes muchas veces cuando vamos a hacer una publicación, cuando vamos a trabajar en un proyecto de investigación o cuando vamos a empezar a pensar y proponer una idea. Entonces, yo empecé, y me gustaría empezar aquí también la presentación con una transparencia de una ponencia que vi del doctor Alejandro Mauro, de la clínica alemana, que él habla lo que el COVID se llevó. Dice que es un estreno mundial vivido en los hospitales, que fue sobre la fantasía del uso de la inteligencia artificial en la medicina. Ahora, ¿por qué él dice esto? Esto él lo dice justamente porque él implementó alrededor de 30 algoritmos de inteligencia artificial, en donde 19 algoritmos más o menos le funcionaron bien y son de inteligencia artificial según lo que él reportaba. A partir del 2018, más o menos, él empezó a buscar algunos algoritmos y los empezó a implementar. Del resto, él dice que son promocionados como inteligencia artificial, pero de inteligencia artificial tienen muy poco o nada. ¿Vale? Esta es una ponencia que él hizo y habla un poco más en detalle de eso. Entonces, esto yo lo pongo como antecedente. ¿Vale? Seguramente todos hemos ido a hablar lo que ocurrió en el tiempo de la pandemia en Chile, en donde aparece la publicación en abril del 2020, esto
la pandemia empieza en marzo aquí en Chile y en abril de 2020 habla que la posta central implementa tecnología para confirmar casos en minutos utilizando inteligencia artificial. Bueno, esto fue un algoritmo prestado por China, ¿vale? Que fue utilizado por 3 meses allí, en donde los médicos pues hablan que dice el don Cristian Pérez, jefe de radiología, no sé si lo conocerán, voy a tratar de no hablar mal de él, que dice, nos da una certeza de casi un 100% que corresponde a una neumonía por COVID. O sea, él da un valor bastante certero. Claro, esto es una tecnología extranjera que utilizamos, envasada, lógicamente se entrenó con imágenes de por allá, de los chinos, y aquí al parecer dio buen resultado. No encontré más cosas, no encontré más información, no sé si esto se sigue implementando en la posta central, de momento no lo sé. Sí, en teoría yo voy cambiando la presentación, no sé. Yo lo veo bien. ¿Todo bien? Ah, vale, perfecto. No sé si alguien más tiene problemas o ve bien la diapo de Raúl. Yo lo veo bien también. Perfecto, pues muchas gracias. Luego, algo que me llama un poquito más la atención y me gusta más porque es ya una investigación como tal, aparece en prensa el 5 de junio del 2020, en donde hablan sobre la detección de coronavirus mediante una radiografía de tórax. ¿Vale? Como ven ahí, esto es un centro de innovación en salud, ¿vale? Que busca un apoyo al cuerpo médico. Esto, personalmente, creo que es algo un poco más realista, algo que dice, bueno, aquí tenemos un diagnóstico que le pueda servir a un médico para apoyarse y poder hacer las cosas más rápido, con mayor certeza, tener cierta confianza en el diagnóstico que vaya a hacer, vamos, un apoyo siempre. Ellos hablaban que su tasa de detección aumentó significativamente los tiempos que utilizaron esta tecnología, ¿vale? Y que es desarrollado por ellos mismos, pero ellos van un poquito más allá, o sea, su interés, ellos dicen que es más científico para ayudar al médico en distintas patologías, ¿vale? Esto está trabajándose y desarrollándose en el Centro de Innovación de la Clínica Las Condes, ¿vale? Ahora, algo un poquito más grande en Latinoamérica y un desarrollo más industrial, pues tenemos lo que es el Entel AI, ¿vale? Que es una plataforma, básicamente, que comienza trabajando con imágenes cerebrales, trabajando con detección de lesiones y volumetría, ¿vale? También se utiliza, por ejemplo, para la detección de cáncer de mama y adaptaron su tecnología para el COVID, ¿vale? Trabajan con algoritmos de radiografía de tórax y con eso detectan casos de COVID. Resultados que le dieron una sensibilidad del 70%, una especificidad del 79% y van mejorando, ellos decían en sus artículos. ¿Vale? Es una tecnología bastante interesante que está a disposición y la están usando sobre todo en Argentina, México, Chile y Brasil. ¿Vale? Hay algunos centros que la están utilizando. Más cosas a nivel ahora un poco más mundial. Por ejemplo, aparece este artículo, Radiografía de tórax para la detección de COVID-19 de la Universidad Europea de Madrid, ¿vale? En donde utilizan redes neuronales convolucionales para detectar casos de coronavirus, con una precisión del 97%, dice en ellos, en su radiografía de tórax. ¿Qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo bueno? Que es todo abierto. O sea, este código ustedes lo pueden ver, aquí están las web para los que quieran y sean curiosos en estas cosillas, para pueden descargar el código, las bases de datos y aportar información, ¿no? También está esto de desarrollar técnicas de inteligencia artificial para detectar en COVID en radiografía. Esto es de la Universidad Politécnica de Cartagena, que ellos tienen un proyecto muy grande de muchos millones de euros en donde están trabajando con inteligencia artificial para esto utilizando radiografía. En ello pues está la Fundación Seneca, no sé si la conocerán, de la de Murcia, en donde da una financiación de más de 20 millones de dólares, ¿vale? Y por último, algo un poco más comercial, que es de Siemens, ¿vale? Pero esta de Siemens, pues traigo un poquito más de información porque en la clínica alemana de Las Condes, de hecho esto aparece en la charla que al comienzo hablé, utilizaron esta tecnología.
Bueno, las conclusiones que saca son interesantes. Dice, saqué un punteo de lo que ellos hablaban, de que requiere otro software para ver los resultados. Y esto a veces, por supuesto, a un médico que no está acostumbrado a trabajar con equipo, con tecnología, muchas veces es una complicación. Dice que tiene un gran consumo de CPU, o sea, necesita un supercomputador para poder trabajar con ese tipo de imágenes y el poder detectar utilizando inteligencia artificial. Dicen que es muy complejo de utilizar para el personal médico. Requiere una persona especializada. Y lo más interesante, dicen que no aporta valor agregado real. O sea, que lo que le entregaba la máquina no le daba más pistas al radiólogo para poder trabajar. Ahora, un antecedente muy interesante que encontré sobre las vacunas del COVID, y Cristóbal ya habló un poco sobre lo que era el AlphaFold, ¿vale? Que es un sistema de inteligencia artificial creado por DeepMind, ¿vale? Que es justamente para la detección de proteínas, ¿no? Bueno, lo utilizaron para poder crear las vacunas de COVID-19, para poder detectar las proteínas de espiga estas que aparecieron, y resulta que la evaluación crítica de la predicción de las estructuras de proteínas, que es una evaluación que se hace cada 2 años llamada CAPS, en particular la CAPS 14 que se realizó en 2020, evaluó los resultados entregados por esta inteligencia artificial en una escala de 0 a 90 en un 90% de asertividad. Y fue lo que ayudó a acelerar, una de las cosas que ayudó a acelerar las vacunas, ¿vale? El poder utilizarla. La verdad que está toda la información en internet, uno se puede meter en la página web del CASP, ahí ve los resultados, y la verdad que es muy, muy prometedor y muy bueno lo que hacen. Y de hecho están desarrollando y trabajando más cosas con AlphaFold justamente para el asunto de las medicinas. De hecho, ellos plantean un reto que dicen que en un futuro quieren a un paciente con la sintomatología dársela a una máquina y que específicamente le dé un tratamiento médico con las drogas que requiere específicamente para ese tipo de virus, por ejemplo. Además, otra cosa muy interesante que permitió el desarrollo y el avance rápido de las vacunas fue, por supuesto, la gran inyección de recursos que hubo, una gran cooperación científica global, que ya habló Cristóbal, que es fundamental para el uso de estas tecnologías, y una racionalización de la investigación y los ensayos clínicos, o sea, fueron trabajando a la par, ¿no? Por último, un artículo de revisión que también es muy interesante y les invito a revisarlo también por ustedes mismos, que diría yo que habla cómo ayuda a la inteligencia artificial en la pandemia. Bueno, es una revisión esta que se hace, un artículo de mayo del 21, ¿vale? Donde analiza artículos entre el 1 de enero del 2020 hasta el 3 de octubre del 2020, donde simplemente ellos quieren ver sobre el diagnóstico, pronóstico de COVID a partir de imágenes, de radiografía y tomografía computacional. Bueno, los resultados no son muy esperanzadores, pero sí muy interesantes, ¿vale? Ellos sacan de estas bases de datos la información, en donde identificó 2.202 estudios, de los cuales de una primera criba inicial sobre la calidad del artículo, artículos duplicados, muchos artículos duplicados encontraron, irrelevancia del título y el abstract no concordaban, artículos con títulos que decían de inteligencia artificial pero no tenían, se quedaron con 415. Y después hablaron de un cribado de calidad y se quedaron al final con 62 estudios. Y de esos 62 estudios sacan la siguiente conclusión. Nuestra revisión encuentra que ninguno de los modelos identificados es de potencial uso clínico debido a los defectos metodológicos o sesgos subyacentes. Esta es una debilidad importante dada la urgencia con la se necesitan modelos de COVID validados. También en este artículo pues, proponen ideas de cómo poder mejorar esto. ¿Vale? Esto es muy interesante también, pues una crítica y una observación para cuando uno vaya a hacer un artículo o vaya a publicar algo. Bueno, un poco para pensar. Cuando nosotros trabajamos en soluciones que nos gustan tanto, realmente nos preguntamos, ¿para qué buscamos una solución? ¿Necesitamos lo que estamos desarrollando
con la IA o realmente es una necesidad o no es tan necesario poner IA para resolver los problemas y simplemente poner la I, como decía Cristian al principio. Analizamos las ventajas que tienen el uso de esta IA o ya existe un algoritmo que esto lo soluciona mucho mejor, ¿vale? Y lo estamos usando simplemente por moda, porque hay que usarlo. Aporta algo, da un valor agregado el utilizar esto, simplemente queda bonito en el artículo y es de fácil publicación. Nos preocupamos sobre la aplicabilidad, ¿vale? Desarrollamos cosas que sean realmente aplicables o son simplemente cosas de investigación. Bueno, también consideraciones éticas y o bioéticas. Hay que hablar de bioética también cuando hablamos de medicina, ¿vale? La COVID causó un relajo en la exigencia de las vacunas, ¿verdad? Porque lo sacaron más rápido, menos ensayos clínicos, etcétera. Esto se podría aplicar para la inteligencia artificial. Bueno, pongo un caso, una cosa que se me ocurrió. Por ejemplo, un médico recién salido de la facultad, nuevecito, utilizando una máquina observa un falso positivo. ¿Esto le ayuda al diagnóstico? Ahí aparece la importancia de la calibración de las máquinas. Que sean buenos no quiere decir que ayuden en algo, ¿vale? Eso es algo que yo creo que tenemos que tener claro los que trabajamos con estos algoritmillos. ¿Se pueden automatizar los procesos médicos? ¿Esto es ético? ¿Ah? Por ejemplo, cuando ocurre un error, que una máquina da un diagnóstico erróneo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del programador? ¿Del médico? ¿De la máquina? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Vale? Porque muchas veces cuando esto ocurre, incluso cuando es caso de muerte, hay que echarle la culpa a alguien, ¿vale? Y lo otro muy importante que hablamos, y en varias ponencias también se hablaba sobre el lenguaje entre el médico y el ingeniero. Hay que definir un poco y hilar fino en esto. Entonces aquí me viene la gran pregunta, ¿realmente la inteligencia artificial nos ayuda a ser más humanos? Un poco lo que hablaba Cristóbal también. Pues yo creo. La COVID, además de una enfermedad social, nos muestra que la necesidad de contar con bases de datos universales, los que hablábamos, el compartir nuestros datos, ¿vale? Para poder desarrollar algoritmos que ayuden más allá de un artículo. Entender y ver las necesidades de los médicos y hospitales, y aquí hablamos del lenguaje. Cristóbal hablaba de una solución que me parece bien interesante, ¿vale? Pero también, por ejemplo, mejorar los tratamientos médicos, eliminar incertidumbre en los tratamientos, por ejemplo. Y aquí es donde aparece la cosa del término de la humanización de la medicina. Y yo termino simplemente con estas dos cuestiones, que es una, habla sobre la humanización de la medicina, ¿vale? Con un texto de Pedro Laín, ¿vale? En su libro de Antropología Médica para Clínicos, que él dice y habla que es fundamental la humanización, pero esa humanización, en la revista Médica del 2016, justamente de la Católica, habla sobre la necesidad que tenemos de la humildad, ¿vale? Para poder ser más humanos. Y esta humildad yo creo que también tiene que verse reflejada en los investigadores y en aquellos que sacamos conclusiones y vemos y tratamos de resolver problemas, para que realmente lo que hacemos termine ayudando realmente a las personas y no quede simplemente en un artículo muy bonito, sino que realmente sea una solución. Bueno, esto fue lo que hablamos con Cristóbal y ahora, pues, en base a todo esto que hemos dicho, igual abrir un poco la discusión. No sé, si alguien quiere decir algo más, como dejamos abierto este tema. Gracias, Cristóbal y Raúl. Carlos levantó la mano y prendió su cámara. Lo Sí, vemos. es que después de tanto tiempo, es que para hacer una pregunta me parece que... Cristóbal y Raúl, gracias por la charla. Quería partir con un comentario respecto a lo que había dicho Cristóbal acerca de Compressed Sensing, y el comentario que quería hacer es que Compressed Sensing tiene una de las ventajas que tiene, es que es un método, comparado con lo que existe hoy en día, bastante más simple que las distintas arquitecturas de redes neuronales, y que también tiene una teoría bastante fuerte detrás. O sea, hay bastante justificación de por qué funciona, se pueden hacer un montón de experimentos de juguete mostrando que funciona, y teóricamente tú puedes demostrar por qué es robusto a las perturbaciones que tú mencionabas.
Y el comentario era que aún en ese caso tú puedes encontrar publicaciones de los últimos años donde los radiólogos hacen evaluaciones de si realmente los artefactos que Compressed Sensing introduce o perjudican el diagnóstico clínico o no. O sea, a pesar de que tenemos una técnica que está bastante desarrollada, algunos radiólogos todavía están o tienen preguntas de si los artefactos que presenta Compressed Sensing versus otros métodos realmente benefician o no el diagnóstico. Entonces, eso demuestra que además de estos 10 años de adopción, yo creo que hay bastantes años más que los radiólogos en el fondo se van a acostumbrar a estas técnicas y las van a validar. Entonces, ese era como el primer comentario para complementar lo que habías dicho. Y como pregunta, dentro de los desafíos que presentaste y a la luz de también los casos que mostró Raúl, en los desafíos que mencionaste, uno de los que no vi fue la reproducibilidad de estos métodos, porque lo que está ocurriendo es que hay muchos papers donde dicen implementamos un método de redes neuronales, donde se hace esto, esto y lo otro, y resulta que en muchos casos la arquitectura no está bien reportada, los pesos ajustados no están disponibles, los sets de datos con los que se usaron para mostrar los resultados no están disponibles. Entonces, como pregunta o para abrir un poco la discusión, ¿cómo ves tú ese problema actualmente a la hora de evaluar el desempeño de estos métodos que se están publicando? O sea, yo creo que hay mucho que realmente no es reproducible en la literatura hoy en día. Sí, de todas maneras, muy, muy buenos puntos, Carlos. Bueno, con respecto a lo primero, yo creo que la gracia de lo que hicieron los fabricantes de resonadores es también limitar hasta dónde podéis submuestrear, por ejemplo, porque es una gran pregunta en Compressed Sensing. Por supuesto que llegar a 4X, no sé, 6, 8X, probablemente en alguna publicación y para ciertas condiciones se puede. Pero la verdad es que, no sé, pues, a lo mejor 2X es algo que para una publicación no es demasiado relevante, pero para un sistema clínico o un sistema de salud sí. De hecho, es interesante cómo ocupan el marketing las compañías, porque una de las formas en que están impulsando el uso de Compressed Sensing, vi una charla de Philips hace poco, es como, sabemos que usted tiene la embarradita con la agenda por COVID, entonces su forma de recuperar su agenda es que se demore menos y ocupe este producto. Pero eventualmente ellos lo usan en límites seguros. Entonces, por supuesto que esas cosas van a ser importantes. No llevarlo al extremo, pero la mitad de las muestras es un súper avance para un sistema de salud. Y con respecto a lo otro, mira, claro, yo no lo dije explícitamente, pero lo traté de decir a partir de esta idea de transfer learning. O sea, yo creo que el ingeniero de transfer learning va a ser algo que va a existir. Y eso involucra leer un artículo o analizar un sistema y ver si es reproducible o no. Y una vez que sí es reproducible, ¿cómo lo voy a adoptar en mi centro médico con mis datos, con esta geografía, demografía, poblaciones y todo eso? Entonces, lo otro que yo mencionaba, esta idea de los tests, que puede ser benchmark o generales, digamos, pero también cada centro de salud, esto también lo que hablaba de la responsabilidad institucional, a través de probablemente de este ingeniero de transfer learning, se va a tener que hacer cargo de cómo implementar la técnica específicamente. Entonces, yo digo una persona, un ingeniero o una ingeniera de transfer learning, pero es un equipo, por supuesto, y yo creo que va a ser clave en el futuro. En el fondo. Con respecto, sí. No, es que con respecto a la reproducibilidad que tú hablas, hay un caso que se trata mucho cuando hablamos de ética de los algoritmos, que en Estados Unidos se programó una red neuronal para la policía, para detectar a a delincuentes. Y resulta que la entrenaron, funcionaba muy bien, detectaba, pero cuando la pusieron a funcionar, ¿qué ocurría? Que a todos los negritos los tenía como delincuentes. Entonces, cuando empezaron a ver cómo entrenaron la red, la entrenaron justamente que los casos de delincuencia con negros lo habían entrenado como estos son delincuentes. La etiqueta era para ellos y muy poquitos blancos. Entonces, claro, ese tipo de cosas son las que muchas veces hay que tener cuidado con ese tipo de red. Esto fuera de medicina, pero es un caso que se habla mucho y se toca en ética.
cuando hablamos. Yo pensé que iba a decir político, Raúl, que había pillado la... También. Gracias. Una última pregunta. Es que otro aspecto que también está relacionado con lo que mencionó Cristóbal, que tiene que ver con el acceso a los datos, si las clínicas van a compartir datos, etcétera. También hay un aspecto que es tal vez más técnico y que tiene menos que ver con los pacientes o los hospitales, y es el hecho de que hay muchos protocolos internos de los hospitales que generan ciertos artefactos en las imágenes. Y hay estudios que muestran, por ejemplo, que si tú tomas datos de una clínica y de otra, resulta que las redes neuronales para hacer la clasificación capturan esos pequeños cambios en los contrastes de las imágenes o en la posición del paciente. Por ejemplo, hay un caso, hay un paper que salió recientemente donde muestra que para determinar neumonía a partir de rayos X de tórax, resulta que en un hospital la placa tenía un chinche en un extremo y la red neuronal lo único que estaba detectando era de qué hospital venía el paciente y con eso ganaban los números. Entonces mi pregunta es si tú también ves desafíos donde no solamente hay que tomar en consideración aspectos obviamente éticos, sino que también aspectos técnicos de que a la hora de combinar imágenes de distintos hospitales hay que estandarizar de alguna forma las imágenes para evitar que las redes o las técnicas de inteligencia artificial capturen estos artefactos que en realidad no son información, sino que son en realidad datos espurios. Claro. Sí, pues son artefactos realmente. No, una pregunta súper interesante. Yo recuerdo que había algún algoritmo de reconstrucción de imágenes de resonancia donde el fabricante era parte del label. Entonces, lo primero que había era una parte de la red que decía es Philips, GE o Siemens, y después lo reconstruía la imagen. De todas maneras, los estudios multicéntricos, multivendor, son, por supuesto, un desafío importante. Yo creo que por cómo funciona el mercado también es un problema porque estos son competidores. Entonces, parte de sus incentivos es capturar a la persona en su marca. Eso es una parte multivendor en el fondo. Y por otro lado, en el sistema de salud es totalmente al revés. Pues ojalá la persona pudiese ir al lugar, atenderse al lugar que está menos colapsado. Da lo mismo qué marca de resonador tenga, quién es el médico y que esté su registro clínico disponible. Entonces, yo creo que de alguna manera los gobiernos tienen que incentivar lo segundo y hacer equipos técnicos que logren hacer eso. Particularmente yo creo que en Latinoamérica podría ser un buen lugar para poder desarrollar ese tipo de técnicas o por lo menos comprobar qué tan multi podemos ser, ¿cachai? Pero sí, un desafío y un problema en sí mismo. Gracias, Cristóbal. Gracias, Raúl, por la presentación. Gracias, Carlos, por la pregunta. Carlos. Cristian, creo que... ¿Se escucha bien? Sí, bajito, pero bien. Súbele a tu micrófono, a tu altavoz. No sé. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Oye, a mí me llamó la atención un par de cosas. Una de las primeras cosas que me llamó la atención fue como la segunda o tercera transparencia de Cristóbal. Que dice, ¿a quién de los tres individuos reemplazamos? Me llamaron dos cosas me llamaron la atención. Uno, que no estaban los ingenieros dentro de los posibles seres reemplazados. Estaban los radiólogos, los tecnólogos y los médicos tratantes. Y lo segundo que esa pregunta me llevó a algo que parte de mis gustos personales, que es el cine, en el fondo. Los que son adeptos al cine vean algunos tiempos modernos de Chaplin. Y de lo que trata esa película, es una película romántica en el sentido literario, no en el sentido de historia de amor, es de que la tecnología deshumaniza. Y gracias a la tecnología nosotros, en el fondo, vamos a deshumanizarnos y vamos a perder nuestra esencia. Y yo creo que es ese foco o ese prisma domina una buena parte de nuestra población, en el fondo, de que
la tecnología está para deshumanizarnos. Y yo creo que ahí se genera una responsabilidad de nosotros, de transmitir la tecnología no como una herramienta de deshumanización, sino como una herramienta de apoyo a la vida humana. No es que con la tecnología nos vamos a volver bots, o los bots nos van a reemplazar en el fondo. Entonces hay que darle vuelta a que cada vez que tengamos la oportunidad de llevar a cabo, no sé, algún tipo de difusión, seamos también responsables de darle el foco indicado. Y el foco indicado es que no tiene que ver con que Terminator nos vas a asesinar en 20 años más, en el fondo. No, eso no es para lo que estamos trabajando. Y un segundo aspecto relacionado con eso, que también tiene que ver con la ética, me retumbó hace una semana con el caso de Hertz, en el fondo. Y es en el fondo un tipo abiertamente empezó a manipular imágenes y mostrar un montón de resultados, y yo me preguntaba, eso es lo que yo enseño. Yo enseño a manipular imágenes, incluso hago 2 cursos acerca de eso. Y cómo responder a eso, en el fondo. Que él no tomó el curso, lo pillaron. Curioso. Si él hubiera tomado el curso, hubiera estado bien, porque no lo hubieran pillado. No sé. No, yo creo que cada vez se está haciendo más justo y necesario que uno abra códigos, abra datos, en el fondo, que uno se empiece a hacer cargo de lo que uno publica. Y decir, mira, ¿sabes qué? Si yo publico algo, la comunidad tiene el derecho a hacer un escrutinio sobre lo que yo estoy, en el fondo, diciendo que soy capaz de hacer. Ahora, mira, por último, desde un punto de vista bien del utilitarismo, o sea, publicar tus datos y publicar tu método incluso es como positivo, porque te empiezan a citar, en el fondo. Pero yo creo que cada vez se está haciendo más necesario el decir, ¿sabes qué? Cada vez que yo hago un algoritmo, lo voy a abrir porque necesito que sea transparente, y necesito, y la comunidad científica necesita, poder hacer un escrutinio sobre mis claims, lo que estoy diciendo que puedo hacer. Así que mi mensaje, en el fondo, uno, no olvidemos, en el fondo, transmitir el mensaje correcto de que la tecnología no es una fuente de deshumanización, y seamos transparentes y empecemos a abrir los datos y los códigos y los algoritmos. Yo creo que es la mejor manera de transformar una herramienta en algo útil y éticamente responsable. Yo quería responder lo primero que dices de por qué el ingeniero no es reemplazable. Pues muy sencillo. Necesitas a alguien para enchufar la máquina y apretar el botón. Por eso, y eso lo hace el ingeniero. Ya más allá de eso, lo puede hacer la máquina. Y lo otro que dice me es muy interesante, y es donde yo apunto un poco cuando hablaba de la humildad y la humanización. O sea, cuando un investigador tiene claro para qué está investigando y a dónde quiere llegar, yo creo que le es más sencillo compartir, porque hay un bien común. Cuando no está claro eso, y muchas veces juega un poco el hecho de que hay que, lo que se dice mucho, lo he escuchado mucho en la academia, que si no publico muero, ahí es donde creo que está muchas veces el problema. El problema se ha generado justamente, y hay que tratar de ver un cambio de mentalidad, como tú apuntas. Esta cuarta revolución industrial no tiene por qué ser mala, debería ser buena, pero tiene que llevar consigo valores.
tiene que llevar consigo cosas que nos hagan humanos. O sea, no olvidemos que somos seres, ¿vale? Y que estamos solucionando el problema de otro ser. Yo, por lo menos, así es como me gusta pensar, ¿vale? También es por mi beta de personal también que tengo de humanoide y de religioso, que hablo y pienso mucho estas cosas y escribo de estas cosas. Bueno, eso quería comentar a raíz de lo que tú habías hablado. Yo, súper breve también. Perdón. No, una cosa súper breve antes de darle el paso a Pablo, súper breve. Que con respecto a lo primero, bueno, yo creo que por eso hablé del problema de reconstrucción, porque eso nos pone en jaque a nosotros, pues como después de tanto desarrollo de ingenieros, finalmente lo puede hacer mejor, la pregunta, ¿lo puede hacer mejor una red neuronal que no necesariamente se necesita un ingeniero de resonancia magnética que la desarrolle? Yo creo que es súper interesante el problema. Y bueno, con respecto a tiempos modernos, yo creo que también lo interesante de la película es que es como, eso representa como la tercera revolución industrial, ¿no? Porque creo que la primera es la máquina a vapor, la electricidad, la segunda, la tercera la producción en serie. Y ahí, en el fondo, plantea que nosotros nos volvemos robots que apretan tuercas y después no podemos dejar de apretarlas. Y eso, efectivamente, tiene que ver con toda una explotación laboral que ocurrió. Y yo creo que ahora en esta revolución tal vez tenemos el temor contrario, como el temor a la cesantía. Como todas las partes que puede reemplazar la inteligencia artificial y qué va a pasar con eso, con la cesantía que va a provocar eso. Pero bueno, por eso está la ética acá también y el dilema humano. Yo creo que efectivamente, o sea, como lo que decías tú, Cristian, finalmente, por lo menos yo creo que esta tecnología nos hace preguntar acerca de la inteligencia y acerca de la humanidad. Y en un futuro hay también dentro de la ciencia ficción, también está la fantasía de que las máquinas hagan las labores del hogar y las cosas más, y nosotros podemos pensar, hacer arte, cultura y reflexionar para tener una mejor convivencia, que es un dilema que las máquinas no pueden resolver por nosotros, cómo convivir mejor. Eso, ¿no? Lo del open source, estoy totalmente de acuerdo. Y hay una legislación que, no sé, por los datos que yo usé para el paper que estoy haciendo, ¿los puedo compartir o no los puedo compartir? No estoy seguro, ¿cachai? Entonces es algo que sí tenemos que abordar mucho más seriamente desde nosotros mismos, o sea, partiendo de una escala muy pequeña. Yo prefiero saltarme los comentarios que iba a hacer porque ya estamos en la hora, nos vamos a tener que ir. No sé si, porque ya hasta las 5, ¿no? O, de hecho, era un poco antes. Después, me parece súper interesante la conversación, pero después puedo decir lo que tenía que decir. Bueno, ok, Pablo, demos por cerrada entonces la reunión. Gracias a todos, gracias Raúl Cristóbal por colocar este tema en el tapete. Chao. Gracias. Gracias, que estén bien. Chao.